¿Se pueden cambiar las medidas que se acuerden en un divorcio o en una separación de pareja de hecho cuando uno quiera? Hombre, pues cuando uno quiera no, pero sí se pueden cambiar. Me explico. Procedemos por primera vez a establecer unas medidas que vayan a regir la vida de los niños y de sus padres y de sus madres después de un divorcio o de una ruptura de pareja de hecho. Se tienen en cuenta una serie de circunstancias. Se tienen en cuenta la edad de los hijos, se tienen en cuenta los trabajos del padre, de la madre, los ingresos de uno, de otro y bueno, pues las circunstancias que se den en esa familia. Y en función de esas circunstancias se va a establecer un determinado tipo de custodia, unas visitas, unas pensiones, el uso de la vivienda familiar. Pero ¿qué ocurre si se modifica? ¿Qué ocurre si ya los hijos pues tienen una edad diferente? Si ya los hijos pues han tenido alguna circunstancia que les haga que las medidas que se adoptaron en su momento pues ya no les sirve, ya no son útiles. Entonces en ese momento podemos proceder a una modificación de medidas. Esa modificación se va a poder hacer de mutuo acuerdo, contando con el consentimiento de ambos progenitores que acuerden las medidas que consideren que son mejores para sus hijos a partir de ese momento. Pero cuando no contamos con el consentimiento de ambas partes, tenemos que ir al juzgado. Y el juzgado nos va a exigir una serie de requisitos. Nos va a exigir que efectivamente justifiquemos que hay un cambio, que las medidas que había antes son ahora diferentes. Nos van a pedir que justifiquemos también que ese cambio es totalmente ajeno a nuestra voluntad. No vale, por ejemplo, que antes tuviéramos un determinado trabajo y percibiéramos una cantidad de dinero por nuestro salario y sin encomendarnos pues a nada nos hayamos dado de baja y ahora queramos alegar que no tenemos ingresos con que afrontar las pensiones de alimentos, por ejemplo. Esa circunstancia no se podría dar puesto que es una circunstancia, un cambio que ha sido efectuado porque ha querido quien solicita que las medidas sean diferentes. También tenemos que justificar que ese cambio no sea un cambio puntual, sino que tenga una cierta permanencia para no tener que estar todo el día en el juzgado. Y también es importante que tengamos en cuenta que el cambio que se está solicitando sea bueno para los hijos, porque si no es absurdo pretender que el juzgado acuerde ese tipo de cambio. De manera que para que cambiemos las medidas se necesita que haya habido un cambio, que ese cambio sea de entidad suficiente como para merecer que las medidas sean diferentes. Es necesario que lo que se solicita, que el cambio que se solicita sea bueno para los hijos. Y también, pues que no hagamos trampas, que ese cambio no se haya producido por la propia voluntad de quien lo está pidiendo.